Guayacán es crecimiento, es innovación, es drones, es tecnología, asesoramiento, servicios, pero siempre tuvimos una idea que fue innovar, estar al lado del productor. Un grupo y un equipo de trabajo como el que tiene Victorino, apostar, invertir y crecer y aportar valor a la sociedad en la que están. Así que muy contento de estar y de ser parte de este evento tan importante para el Guayacán. No sé si... Perdón. ¿Me da el de la... Gracias. Bueno, la idea de esta presentación, de esta charla, es poder introducirles a Neova, que es la empresa de la que formo parte ya hace más de 3 años y medio. Hablar un poco de lo que es la turba, el extracto de turba, que es la materia prima con la que trabajamos. Conversar un poco de bioestimulantes, el mercado, el uso de bioestimulantes, los distintos tipos que tenemos y las oportunidades de uso que tenemos de esos productos. Y ya comentar un poquito el portfolio que estamos trabajando con Victorino y algunos ensayos, algunas experiencias que hicimos ya en nuestro primer año en Argentina trabajando con el Guayacán. Neova es una empresa finlandesa fundada en 1940, perteneciente al Estado de Finlandia. La turba es uno de los recursos naturales más importantes que tiene Finlandia y por ello en Finlandia el Estado controla el uso de ese recurso. Las oficinas centrales de la empresa están en una ciudad centro de Finlandia que se llama Jyväskylä. Es una empresa que tiene subsidiarias en 23 países, estamos en 11 países, 23 subsidiarias, mayoritariamente concentradas en Europa, pero también tenemos equipos de trabajo y oficinas en China, Estados Unidos y México. Presencia comercial en más de 100 países con las distintas unidades de negocio y una facturación que ronda los 500 millones anuales. Tenemos 14 plantas de producción para poder abastecer los distintos grupos y los distintos mercados que tenemos. 70.000 hectáreas de turberas que tenemos asignadas para producción y 817 empleados a nivel global. La empresa se divide en 3 unidades de negocio. Quéquila es una empresa que se dedica a la producción de sustratos a base de turba. Es el segundo mayor productor global de sustratos y comercializa esos sustratos en prácticamente todo el mundo. Neova Agro, que es la unidad a la que yo pertenezco, que es una unidad de negocio en la que nos dedicamos a desarrollar bioestimulantes y productos para regenerar suelo y alimentación animal, siempre tratando de utilizar la turba como materia prima principal. Y luego tenemos una tercera unidad de negocio que se llama Novactor, que trabaja lo que es carbón activado, que el carbón activado se utiliza sobre todo para sistemas de filtro de aire y de agua y energías renovables, solar y eólica. A partir de turba, como les comentaba, que es nuestra materia prima madre, nosotros producimos toda esa lista de productos, desde absorbentes de aceite, productos para paisajismo, productos para energía y para el agro también, bioestimulantes, acondicionadores de suelo y productos para alimentación animal y sustratos. La turba es una materia prima muy interesante y muy única, porque la turba se da principalmente en los países muy del norte, Suecia, Finlandia, Estonia, los países del Báltico, algo en Alemania. Aquí en Argentina tenemos algo de turba en el sur. Finlandia es el país que mayor superficie tiene de turba, con más de 9 millones de hectáreas. 1/3 de la superficie del país son turberas, para que se den una idea de lo importante que es la materia prima en el país. Solo el 0,5 de esas turberas, están en producción. Es un recurso que se cuida mucho y que tiene una regulación ambiental bastante fuerte para poder producirla. Una turbera tiene una vida útil de 40 años aproximadamente y todas las turberas que se producen en Finlandia se tienen que producir bajo el certificado RPP, que en castellano las siglas significan turba producida de forma responsablemente. Para que uno pueda producir turba y pueda entrar a un terreno o una turbera a producir, tiene que pasar por un proceso de 4 etapas. Lógicamente cumplir todas las normas vigentes, tanto finlandesas como europeas e internacionales para la producción de turba. Hay un tema de transparencia bastante fuerte, de hecho hay veedores del Estado que a uno le controlan cómo está produciendo la turba y que siga toda esa legislación vigente. Luego se pasa a una fase de seleccionar qué turbera se va a producir. Hay turberas que tienen un alto valor ecológico o ambiental y que no está totalmente prohibido tocarlas. Y siempre se trata de ir a turberas que ya son turberas degradadas. Luego, antes de poder ingresar a esa turbera, uno tiene que tener un certificado medioambiental que
lleva entre 2 y 3 años obtenerlo, y luego también tiene que presentar un plan de gestión de esa turbera y un plan de post-uso, siempre con el objetivo primordial que esa turbera, ese ecosistema, una vez terminada la producción, vuelva a su estado original, lo cual lleva cientos de años, pero bueno, se trata de ir a ese camino. Ya definiendo y entrando un poquito más en la materia prima, la turba se define como suelo orgánico. Es un 98% de materia orgánica. Lo que pueden ver en la foto de la izquierda es una turbera en estado natural, drenada, porque la turba, por condición, por característica, crece en anaerobiosis. Es una descomposición de material vegetal que se da en anaerobiosis frío. Luego, en la segunda foto es interesante ver, eso es una muestra de suelo de la turbera que tomamos en mayo, a una altura aproximadamente de 1,5 metros. En las turberas se encuentra turba hasta los 13-14 metros de profundidad. Es turba que, imagínense que se produce a 1 milímetro por año, o sea que llegar a 14 metros son algunos años hasta obtener eso. Y luego en la tercera foto es una foto de la vegetación empezando a descomponerse. El tipo de vegetación que hay en la turbera define la calidad de la turba, porque al final la turba es descomposición de restos vegetales, entonces en base a qué tipo de vegetación tenía esa turbera específica, cambia la composición química de los elementos que podemos encontrar en la turba. Y el otro elemento que es muy importante es el grado de descomposición. Luego ya cuando la turbera pasa a fase de producción, se suelen cosechar unos 10 centímetros anuales. Una turbera, como les decía antes, está en producción unos 40 años. Solo se cosechan los 4 primeros metros de turba, no se hace una cosecha hasta los que están debajo. Una vez finalizada esa fase de producción, se pasa a una fase de recuperación. Para que ustedes tengan una idea, en la parte de producción, la turba se maneja muy parecido a lo que es un forraje. Al final se va dando vuelta y se forman hileras para que se vaya secando con el sol. Una vez seca, con la máquina que ven en la tercera foto, se aspira y se almacena en pilas, como si fuese un forraje también. Se compacta con un tractor, se trata de que esté todo eso bien prolijo y en invierno se cubre con un plástico por la nieve sobre todo. Perdón, me salto. Y luego entra esa turbera, terminada la fase de producción, a una fase de recuperación del ecosistema. Lo que se hace, por ejemplo, que ven en la primera foto, ahí hay un canal, esos canales que son los canales de drenaje para poder entrar, se tapan, y como ven en la segunda foto, el suelo vuelve a estar en anaerobiosis. Y se deja obviamente que entre la vegetación, todas las turberas siempre están rodeadas de bosque natural, y la vegetación va avanzando y se vuelve a empezar a formar turba. Las plantas que están en la tercera foto están porque esa planta se llama cotton grass y es un indicativo de que hay turba nuevamente formándose. Como les decía, la tasa de acumulación de turba es de 1 milímetro por año, o sea que para llegar a recomponer los 4 metros que sacamos lleva muchos años, pero bueno, esa turbera ya no entraría en producción nunca más, se vuelve al ecosistema y ya no se toca. Ya entrando un poco en lo que hacemos a nivel de producto, lo que primero desarrollamos en la empresa fue un extracto de turba, 100% hecho de turba, no tiene ninguna otra materia prima. La turba, cuando uno hace el extracto o cuando la toma, es muy rica en ácidos orgánicos, en moléculas que funcionan para osmoprotectores, vitaminas, azúcares, carbohidratos, proteínas. Es una materia rica que es muy rica y única. De hecho, en el producto encontramos 309 moléculas diferentes que están identificadas. A nivel ya de respuesta en la planta de este extracto de turba, lo que podemos ver es un aumento de la actividad hormonal. En los ensayos que hacemos siempre tratamos de medir actividad de auxinas, citoquininas y giberelinas para explicar un poco también la respuesta en crecimiento, y vemos un aumento en la tasa de actividad hormonal. Lo mismo con la enzimática, hemos hecho ensayos a nivel de actividad de enzimas, por ejemplo la fosfatasa y la fitasa para lo que es la absorción de fósforo, o la peroxidasa y la catalasa para lo que es tolerancia a estrés, a salinidad. Hemos visto ya a nivel morfológico un aumento muy fuerte de crecimiento radicular, la absorción de nutrientes. En los ensayos siempre hacemos también análisis foliares, análisis de fruto, para evaluar que la planta sea capaz de tomar más nutrientes. Y también, como la turba es muy rica en materia orgánica, en carbono orgánico, mejoramos, esto ya como un efecto secundario podemos decir, pero se mejora la actividad de los microorganismos, ya sean los microorganismos que están presentes naturalmente en la rizósfera o los que podemos aplicar con el producto, en el caso de un bioestimulante microbiano. Con la empresa y con este producto en los últimos 6 años hemos hecho más de 60 ensayos, todos con universidades y empresas terciarizadas, en 25 cultivos diferentes, y hemos obtenido una media de aumento de rendimiento del 10% en esos 60 ensayos.
Ya entrando un poquito en lo que es el mercado de bioestimulantes y lo ya más genérico, el mercado de bioestimulantes a nivel global hoy ronda los 5 billones de dólares. Tiene una tasa de crecimiento interanual del 10%. En Europa es el mercado más desarrollado, España e Italia sobre todo son los dos mercados más desarrollados con más presión comercial, son mercados que rondan los 100 millones de dólares anuales. Las zonas que más están creciendo hoy a nivel global son Asia y Latinoamérica. Para que se den una idea, Brasil y México en nuestra región son los dos mercados más grandes. Brasil es el segundo mercado más grande de bioestimulantes del mundo, con un mercado de 680 millones de dólares en 2025 y una proyección a pasar el billón de dólares en 2030. Son productos que ya se usan hace más de 15-20 años y están muy establecidos. Tanto en Brasil como en México no se discute el uso del bioestimulante, sino que qué bioestimulante usar, cuándo y cómo. Pero el uso de bioestimulantes ya está muy arraigado en los programas de producción de distintos cultivos. Un poco para definir lo que es un bioestimulante y diferenciarlo de un fertilizante foliar. Un bioestimulante, por definición, es un producto que tiene la capacidad de mejorar procesos nutricionales o fisiológicos dentro de la planta, sin importar el contenido de nutrientes que tenga ese bioestimulante. No buscamos con un bioestimulante aportar nutrientes, sino buscamos que la planta sea más eficiente a nivel metabólico, que sea más eficiente en el uso de nutrientes, que pueda tomar más nutrientes del suelo, que sea más tolerante al estrés. O bien buscamos ya en fases reproductivas aumentar la productividad, mejorar la calidad de un fruto, de un grano o del cultivo que estemos realizando. Hay distintos tipos de bioestimulantes. Los bioestimulantes de origen microbiano básicamente son productos a base de microorganismos, pueden ser hongos, pueden ser bacterias. En general se aplican al suelo y esos microorganismos entran en una relación de simbiosis con las raíces y sobre todo son productos apuntados a que la planta tenga la capacidad de mejorar la absorción de nutrientes. Y algunos de ellos están también apuntados a sanidad. Por ejemplo, Trichoderma es un hongo que funciona muy bien para biocontrol. Y la otra categoría de bioestimulantes son los de origen no microbiano. Ahí básicamente tenemos 4 grandes grupos: extractos de algas, aminoácidos, ácidos orgánicos y extractos vegetales. Dentro de ese grupo, los bioestimulantes más utilizados a nivel global son extractos de algas, que es el más utilizado con los aminoácidos. Dentro de las algas, el Ascophyllum nodosum es la más importante. Es una alga que crece en la costa este de Canadá y en Noruega. Cuando nosotros aplicamos Ascophyllum, sobre todo el Ascophyllum tiene un efecto muy fuerte a nivel de floración. Mejora mucho la floración de los cultivos cuando la aplicamos con los nutrientes específicos que necesitamos en floración, que el boro es el más importante. El segundo grupo son los aminoácidos. Los aminoácidos se producen por hidrólisis de material vegetal o animal. En el caso de vegetal, la soja es de las materias primas más utilizadas para producir aminoácidos. Lo que importa en un producto de aminoácidos es que el aminoácido sea libre. ¿Por qué? Porque la planta al final, para generar aminoácidos naturalmente, tiene que pasar un proceso metabólico y destinar energía para generar ese aminoácido y utilizarlo en distintos procesos. Entonces, cuando nosotros a la planta le damos un aminoácido que está libre, está listo para usar. Y esa energía que la planta usa para sintetizar el aminoácido, la usa para otros procesos. Generalmente la destina para crecimiento. Y es muy importante ya, si hilamos fino, ver el aminograma del producto. Hay 20 aminoácidos que la planta usa esencialmente y cuando nosotros aplicamos un producto a base de aminoácidos es importante ver qué aminoácidos estamos aplicando y en qué proporción, porque cada aminoácido forma parte de un proceso distinto, entonces distintas fuentes y distintos aminogramas dentro de un producto a base de aminoácidos nos van a dar distinto efecto en la planta. Los aminoácidos son productos que se usan mucho, sobre todo para lo que es tolerancia a estrés y recuperación de estrés, ya sea estrés biótico o abiótico, o en el caso de un cultivo extensivo, por ejemplo, una recuperación de una fitotoxicidad por algún herbicida. Tercer grupo de bioestimulantes son los ácidos orgánicos. Los más famosos o los más comunes son ácidos húmicos o fúlvicos. Los ácidos húmicos y fúlvicos son fracciones de la materia orgánica. El ácido húmico funciona más a nivel de suelo, incrementa la capacidad de intercambio catiónico y le da más disponibilidad de nutrientes a la planta. El ácido fúlvico, por otro lado, es un ácido, tiene un tamaño molecular más chico y tiene la capacidad de entrar a la planta, mejora sobre todo el crecimiento de raíces laterales y pelos absorbentes. Es importante conocer la diferencia de cada uno porque al final, cuando decidimos aplicar uno de este tipo de productos, tenemos que saber qué estamos aplicando y para qué. Si nos metemos en tema de fertilizantes foliares y la diferencia con los bioestimulantes, al final el objetivo de un fertilizante foliar es aportar nutrientes, no es otro.
El fertilizante foliar es muy útil porque nos permite aplicar un macro o un micronutriente en el momento específico que la planta lo necesita y lo aplicamos de manera foliar y nos aseguramos que ese nutriente entre a la planta. Y ahí ya sacamos la variable suelo, que a veces ponemos fertilizantes en el suelo y por distintos motivos las plantas no los pueden tomar, o porque el nutriente está bloqueado, lo toma la parte de arcilla del suelo, la materia orgánica, que tiene capacidad de retener nutrientes también. Lo importante en un fertilizante foliar, sobre todo cuando se trata de micronutrientes, es ver que ese micronutriente esté quelatado. Un quelato es una sustancia que puede ser sintética u orgánica, pero que tiene la capacidad de unirse al nutriente y eso facilita la entrada del nutriente vía foliar y la liberación del nutriente dentro de la planta. ¿Para qué usamos un quelato sobre todo? ¿Por qué es importante el tema del quelato? Porque evitamos sobre todo que el nutriente reaccione en el suelo o reaccione en la solución que estamos haciendo y sea sensible a cambios de pH sobre todo, y además, como decía antes, facilita la penetración y la movilidad de ese nutriente dentro de la planta. Y el concepto que yo creo que al final que es el importante acá es entender que los bioestimulantes y los fertilizantes foliares son productos complementarios. Uno no reemplaza al otro. Por aplicar un extracto de algas o un bioestimulante no dejamos de aplicar el nutriente y viceversa. De hecho, el bioestimulante al final lo que va a hacer es que la planta sea capaz de usar más eficientemente ese nutriente. Hay 4 momentos claves o importantes que nosotros podemos reconocer para el uso de bioestimulantes. El primero es el establecimiento de cultivo. Lo que buscamos acá es mejorar el sistema radicular, mejorar el crecimiento vegetativo de la planta y que al final la fase de establecimiento sea mejor. Por ejemplo, ahí en la foto tienen un ensayo que hicimos en frutilla y se puede ver en ese extracto, usamos el extracto de turba en ese ensayo y se puede ver muy claramente la diferencia entre el control, que es la planta de la izquierda, y las otras dos que son las tratadas. El crecimiento radicular es notable cómo cambia. Al final, una planta que tiene una mejor raíz va a ser capaz de buscar más agua en el terreno, absorber más nutrientes y sobre todo también ser más tolerante o resiliente al estrés. El segundo momento de aplicación es floración y cuaje. Acá es importante aplicar los bioestimulantes con boro, con molibdeno, con nutrientes que son esenciales para la floración. El boro está relacionado a sobre todo la germinación del grano de polen, la elongación del tubo polínico, entonces es un elemento muy importante durante fases reproductivas. Lo que buscamos en una aplicación de este tipo es ya trabajar en una floración más homogénea, mejorar el cuaje y luego mejorar la retención de esos granos o de esos frutos. Luego en la fase de engorde o de crecimiento, lo que buscamos acá es ya trabajar sobre ese fruto cuajado que tenga más peso o bien mejorar la calidad. Sobre todo, por ejemplo, en hortícolas o en frutas se usa mucho el tema de aplicar potasio y calcio con distintos bioestimulantes para mejorar contenido de azúcar y para mejorar vida útil post cosecha. Entonces es una fase que, dependiendo del cultivo, podemos tomar distintas estrategias, pero al final lo que buscamos también es tener mayor peso de granos, de ese grano que logramos cuajar en floración. Y el último momento de aplicación es el tema del estrés, ya sea biótico o abiótico. Siempre es mejor aplicar un bioestimulante previo al estrés, como preventivo. Si nosotros sabemos que vamos a tener altas temperaturas, falta de agua o cualquiera sea el estrés que lo podemos llegar a prevenir, aplicar un bioestimulante como preventivo prepara la planta para que tolere mejor ese estrés. Si se nos pasó el estrés, un bioestimulante nos puede ayudar a recuperar esa planta. Pero siempre es más eficiente aplicarlo como preventivo al bioestimulante ante una situación de estrés. Y luego el tema de fitotoxicidad, que luego al final tengo unas diapositivas de un ensayo que hicimos con Victorino, que hubo una quema de un trigo y la verdad que el cultivo recuperó muy bien luego de la aplicación. Ya entrando un poco en el grupo nuestro, en Neova Agro, nosotros lo que hacemos es desarrollar bioestimulantes tratando de utilizar la turba como materia prima principal. Tenemos 4 áreas de desarrollo: bioestimulantes líquidos a base de turba, acondicionadores de suelo, que son pellets de turba, que ya luego lo vamos a ver, pero son pellets que tienen un 95% de materia orgánica, y eso sobre todo cuando estamos hablando de recuperar suelos que están desgastados o suelos que tienen poca materia orgánica, son productos que ayudan mucho al desarrollo de la planta. Tenemos un proyecto conjunto con la Universidad de Helsinki, en donde aislamos desde las turberas y identificamos más de 700 microorganismos. Esos microorganismos hoy están en un proceso de identificación de funciones para tratar de generar bioestimulantes y biofungicidas, productos para biocontrol biológicos. Y luego tenemos una última área de desarrollo que son extractos botánicos. Plantas que están naturalmente en las turberas, hacemos el estudio de qué tipo de producto podemos producir a partir de esas plantas.
Por ejemplo, hay una planta muy interesante que se llama Sphagnum, que es una planta que tiene un altísimo contenido de azúcar y que está verde y fotosintetizando a menos 20 grados, por ejemplo. Entonces, esa es una de las plantas que estamos estudiando para ver qué tipo de producto o qué tipo de sustancia podemos sacar de esa planta para tratar de hacer un bioestimulante para mejorar tolerancia a frío. En cuanto a nuevos productos, este año va a salir el primer producto a base de microorganismos, que lo estamos registrando ahora en Europa. En 2027 el primer extracto botánico, que ya tenemos el prototipo, hoy está en una fase de ensayo de campo. Y luego, como les comentaba, productos a base de biocontrol, productos para tratamiento de semillas y regeneradores del suelo a base de turbas, pero complementando esa turba con distintas cepas de microorganismos. Ya yendo al portfolio de productos que hoy tenemos comercialmente, en Argentina hoy estamos trabajando los 4 productos de arriba, que ahora los vamos a ver. Y luego tenemos Neocor, pero es un producto ya más ligado a irrigación, a cultivos intensivos. Lo mismo con Neoflora, que es un producto a base de turba para fase de floración. Y luego tenemos microorganismos y los pellets, que es la línea Neoterra. El rendimiento, tenemos por un lado el rendimiento real o el que tenemos a campo, y después tenemos una brecha, o por ahí se pueden decir que son 2 brechas, con lo que es el rendimiento potencial, que es lo que idealmente podríamos llegar a obtener, y que va a estar definido básicamente por el ambiente en el que nos encontremos. Obviamente que el potencial de rendimiento que podemos tener en un cultivo, ya sea de maíz, de girasol o de soja, no es lo mismo, por ejemplo, no sé, en Marcos Juárez, acá en La Mulaye, o en San Luis, porque justamente está definido por varias características ambientales. Ese rendimiento potencial va a estar limitado principalmente por lo que son la disponibilidad de agua, ya que en parte no podemos manejarla porque la mayor parte lo hacemos en cultivos bajo secano, salvo que tengamos riego, y la cuestión del aporte de nutrientes. En cuanto a lo que es la oferta ambiental, hay cuestiones que no podemos manejar, como son la temperatura y la radiación. Solamente podemos hacer algo mínimo modificando lo que son las fechas de siembra, si vamos a una fecha de siembra temprana o tardía. Tampoco podemos modificar el suelo en el cual estamos y sus características de textura, estructura, materia orgánica, pero sí podemos hacer elección en uno de esos factores que nos definen el rendimiento, que es la elección de la genética. Esa genética lo que nos va a permitir es capturar el potencial del ambiente, tener estabilidad, pero a su vez también nos va a dar algunas herramientas en este tercer escalón, que son los factores reductores. ¿Por qué? Porque tenemos herramientas para el control de plagas, como por ejemplo la tecnología Víctera. También tenemos en algunos híbridos herramientas para el control de malezas, como también lo que es el glifosato, el glufosinato, y en el caso de los híbridos CL también tenemos una herramienta para el control de gramíneas. Y también no es menor el perfil sanitario, digamos, porque si tenemos un híbrido, elegimos un producto que tenga un buen comportamiento frente a determinadas enfermedades, también estamos disminuyendo los factores reductores y disminuyendo esa brecha de rendimiento entre lo logrado y lo potencial. Y a su vez, en esa construcción del rendimiento, nosotros tenemos un momento que es particularmente importante, que va a depender un poquito del cultivo. Acá me imagino que hay varios ingenieros agrónomos, varios técnicos. ¿Alguno se anima a responderme o se acuerda cuál era el periodo crítico para el maíz? Tan tímido, me parece. Bueno, rápidamente, ¿se acuerdan que son 15 días antes, 15 días centrados en la floración? En girasol este periodo es un poquito más largo. Acá estamos en una zona donde se hace bastante girasol, más o menos son 30 días antes, 20 días después. Desde R1 o de botón floral hasta R6, el momento en cual las flores que son las externas, las liguladas, se empiezan a perder. Y en soja, en cambio, ese periodo está un poquito más corrido, que es desde R3 hasta R5.5, en el momento que se están fijando las vainas y también el crecimiento o se está llenado de granos, ¿no? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué lo llamamos periodo crítico? Porque es el momento en el cual se están definiendo los principales componentes del rendimiento, que generalmente es el número de granos. Y
si eso lo llevamos a la disponibilidad de recursos que tenemos en ese momento. Si tenemos una buena disponibilidad de recursos, ya sea agua, nutrición, radiación, eso significa que el cultivo va a tener mejores condiciones para crecer, o sea que va a tener lo que en otras palabras, una mejor tasa de crecimiento, y eso se va a traducir en un mayor número de granos o en rendimiento. Esa forma en la cual se construye o en cómo se traduce esa disponibilidad de recursos en rendimiento es distinto dependiendo del cultivo. En el caso de maíz, nosotros el rendimiento no arranca, digamos, en sí solamente que la planta tenga recursos. ¿Por qué? Porque en el caso del maíz, su estructura reproductiva, la espiga, no es terminal, sino que está en una posición axilar, y entonces necesita un mínimo de recursos y de tasa de crecimiento para poder destinarla a la producción de esa espiga. O sea, a mayor disponibilidad de recursos, a mayor fertilización, mayor agua, mayor radiación, mayor número de granos. Pero obviamente que no es infinito eso. ¿Por qué? Porque no podemos tener una espiga de este tamaño. Lo que puede ocurrir es que si tenemos una buena disponibilidad de recursos, como ven en esa segunda curva, es que pueda aparecer una estructura secundaria, o sea, una segunda espiga subapical, o también podemos tener espigas en el caso de espigas fértiles de macollos. En el girasol es un poquito similar, porque también tenemos una estructura, pero a diferencia de maíz, que ese capítulo tiene una posición terminal en el apical, en lo que es la planta, los recursos pueden ser destinados más fácilmente. Pero de la misma manera, no podemos tener un capítulo indefinidamente grande porque está limitado morfológicamente. Diferente lo que ocurre en trigo y en soja, donde la cantidad de número de granos que podemos fijar es un poco más lineal porque tenemos múltiples destinos, tenemos más posibilidad de tener más vainas, mayor cantidad de número de granos, entonces esa es la principal diferencia. ¿Y por qué voy a esto? Porque está bueno entender, digamos, que tenemos que prestar atención en distintos momentos del cultivo, cuáles son los más importantes para determinar justamente ese rendimiento, y en función a eso también y a las características de nuestro ambiente, hacer una correcta elección de la genética o de los híbridos que vamos a sembrar en cualquier sea de los cultivos. Yendo a lo que es maíz y particularmente cómo trabaja Nidera, nosotros como empresa, para poder recomendarles los productos que sean aptos o los mejores para sus ambientes, para sus lotes, tenemos una red de ensayo que tiene más alrededor de 100 localidades distribuidas en todo el país, que se repiten todos los años. Esos ensayos están distribuidos entre algunos que son de fechas de siembras tardías, tanto en la región norte del país como en la región central o la zona templada, y también ensayos en fechas de siembras tempranas en la región templada de nuestro país. Eso nos da una cantidad de información muy grande, porque en cada uno de esos ensayos se evalúan todos nuestros híbridos. Hay aproximadamente 50 híbridos en cada uno de esos ensayos, incluso híbridos que están por salir más adelante, híbridos competidores. Evaluamos no solamente el rendimiento de los mismos, sino también características que son muy importantes, como cómo se comportan frente a determinadas enfermedades, como roya, tizón, mal de río cuarto, también características agronómicas, cómo son respecto al quebrado, al vuelco. Y obviamente también lo que se hace es construir o generar información respecto a cómo se comportan los híbridos en las distintas densidades, para así poder armar las curvas de densidades y poder recomendarles cuál, en función a su lote, es la densidad más acorde. Tecnología y producción, y no podemos dejar de hablar de uno de los grandes temas que atraviesan todas nuestras decisiones, que es la economía argentina. Para cerrar esta conferencia vamos a tener el enorme gusto de recibir a una de las voces más reconocidas, escuchadas y frontales de nuestro país. Economista de la UBA y de Ditela, Carlos es una de las voces más escuchadas que tenemos en Argentina. Su carrera es un equilibrio constante entre la estrategia técnica y la realidad del terreno. Fundó MS Consultora en 1991, hoy lidera MacroView. Turismo y tarjeta, rulo, 3
13.000 de 60.000 quedaron en los bancos, se vuelven locos por prestar los dólares. 13 de 60. Fuera del sistema bancario, no es negro esto, ¿eh? Es que vos vendiste gasolina y fuiste a comprar dólares. ¿Y dónde lo tenés? Y en la casa de tu tía, en New York, o donde carajo fuere. ¿Es negro? No. Sí, pero lo compré, no importa si lo comprás. Estoy hablando de lo declarado. Claro, vos mirás esto y decís, ¿qué son 2.500 palos por mes? Sí. Y decime, en anteriores elecciones, ¿cómo se llegaba a las elecciones? 1.700, 1.100, 1.200, 1.600. 2.500 en paz que todo es. Sí. Primer problema, estamos llegando a la elección. Falta. Donde siempre sube la demanda de dólares con un número ya alto. Es decir, me dijeron que el avión se mueve cuando pasa por arriba de Brasil. Sí. ¿Cómo viene hasta ahora? Bien. Me dijeron que el avión se mueve cuando pasa de Brasil. ¿Cómo viene hasta ahora? Ya se viene moviendo. Si se va a mover más, eso es esto. Claro, después en los meses electorales sube a 2.200, a 2.100, a 3.900 y vino el cepo, a 3.800 y vino Bessent. Macri ganó la elección y luego bajó, pero luego lo cerró. Es decir, Bernie Cucuca. Hace 20 años pasa esto en Argentina. ¿Y puede volver a pasar? Probablemente sí. ¿Cuál es el número 10 y capitán del equipo? La 100 lucas. Porque 100 menos la importación deja 25, 30. Pero la gente se lo lleva. ¿Y qué querés, Carlito? Premio Consuelo, estoy escribiendo en La Nación. No nos vamos a la mierda. Pero si no queda acá, le va a costar al mercado. Y sí le costará, pero no nos vamos a la mierda. Ese es el adelanto que ha tenido este país en este año. Y lo digo con todas las letras. Y lo estoy fundamentando con números, no es pi. Y los números nuestros son siempre números oficiales. Estos no son números que invento yo. Estos son datos del Banco Central. ¿Por qué es difícil que el presidente o el ministro se sometan a un debate público? Porque esto es verdad. ¿Qué van a decir esto? Entonces, claro, este año tuve 33.000 palos de superávit y 30.000 se los llevó la gente. Y tuve 15.000 millones de ingresos de capitales de los ganadores del petróleo minería y el Banco Central se lleva 18. Es decir, compra lo que entran los ganadores para hacer pozos de gas y petróleo. Y el superávit de comercio se va en la gente. 34. Y quiero decir, cuando me dicen, ¿usted qué haría? Yo no hubiera abierto el cepo para personas. Pero hubiera habido brecha. Hay brecha. Y si te querés ir a Punta Cana, diría que tenés que pagar 1.500, no 2.000, para que no cagara a toda la gente que no va a Punta Cana. Pero el que va a Punta Cana paga 30% más de impuestos. Y te va a ser igual a 2.000. El que va a dejar de ir es la secretaria, el cadete, los pibes. Lo digo respetuosamente. ¿Por qué? Y porque ven que el sur de Brasil es más barato que Mar de Ajó. Entonces van al sur de Brasil. Yo digo, mira, tenés que pagar un impuesto. Entonces vuelvo a Mar de Ajó. ¿Sabés quién está hablando? Un liberal. Pero si no la tengo, debo cobrar un impuesto. Más para ir a gastar la Punta Cana. Si no, tengo que devaluar. ¿Por qué? Porque hay más demanda que oferta. O sea, el libertario está violando eso. Y cuando se pasa de 1.500, vende bono y chupa pesos, porque no tiene dólares para vender. Pero no quiere que se vaya de ahí. Se lo tengo que decir como ustedes intuyen, porque hay veces que explico todo esto y me doy cuenta que el que está escuchando ya sabe esto.
Nada más que se queda más cómodo y tranquilo porque otro boludo le dice lo mismo. Entonces, y el año que viene, bueno, vamos a ver la cuenta, el año que viene, ¿vos creés que va a haber superávit comercial de 30 lucas? Sí. Después ustedes me dirán, la niña, el niño, qué sé yo, vaca muerta, lo pago, cortaron la ruta. Yo creo que sí. ¿Las importaciones no subirán? No, porque el nivel de actividad va a ser gris. ¿Van a traer lo que hace Pozo 10, 12 lucas? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque el mayor mérito de este gobierno, se lo dije recién a los periodistas, que no entorpeció el petróleo, el gas, la carne, el trigo, no boludeó con la mesa de los argentinos, ni dijo lo de vaca muerta, dejó fluir. Me sacó el sombrero. ¿Será que lo ayuda que hay más veganos y qué sé yo? La carne voló, pero no se atreven ni a tener un índice descarnado. Dejó fluir, ahí está bien. El calavera no chilla. Entonces acá la pregunta que hay es si esto va a venir bien. ¿Cuánto va a demandar la gente el año que viene? Ahí me cagás. A Milei le conviene, políticamente hablando, que el rival sea Kicillof. Económicamente hablando, que el rival sea un lógico que mantenga el rumbo. Entonces, si nosotros logramos que el primero y el segundo que van a segunda vuelta sean Milei y un lógico, los mercados van a estar muy bien. Y si hacemos que sea Milei contra uno fácil para derrotar, vamos a hacer el paso del avión por arriba del Brasil con el culo en la mano. Porque ahí pisás la cáscara de banana con un adorni y cagaste. Bueno, eso es lo que está pasando. Más claro no lo puedo explicar. Los números acompañan para no irnos al carajo, pero están ahí. El tipo de cambio, desde noviembre del 25 que terminó la elección, 1450, 1500, aumenta 0,6, baja 0,8, 2,7, 1,01, subió 5 en junio, 0,3, 0,9, y esta es la inflación, 2,5, 2,8, 2,9, está todo dicho. Cuando yo muestro este cuadro, ¿qué tengo que explicar? Yo siempre pienso que el que mira no es boludo. Repito, 0,6 contra 2,5, 0,6 contra 2,8, cae 0,8 contra 2,9, menos 2,7. ¿Qué me van a preguntar? Si hay atraso, si subieron los costos en dólares. Muy elemental esto. Entonces vos me decís, pero si no fijan el cambio, tampoco nunca paran la inflación, pero hay más cosas detrás de la inflación. Este gobierno recibió la luz atrasada 9 veces, el combustible, hay inercias, hay que arreglarlo. Yo acá no hago crítica, porque a todos nos hubiera pasado lo mismo. Mi crítica acá es que si la inflación no la podés bajar de 2, el resto tiene que acompañar, si no lo vas a matar. Entonces cuando vienen de afuera y le dicen, mirá, la inflación no la vas a hacer colapsar en agosto, Milei, tarda 6 años, tarda 8 años. La convertibilidad la hizo colapsar, pero Menem llevaba 2 años en el gobierno y Caballo entró fresquito después de que Herman González le licuó todo. No es que llegó y encontró el programa de shock que la volteó en 2 meses. Entonces eso le está faltando a este programa. La pregunta que tiene hoy un argentino en la cabeza es, ¿querés llegar con 20 anual de inflación y recesión o querés llegar con 25 anual de inflación y actividad? Firman acá el 100%, este es el segundo escenario. Y no están demandando de nuevo inflación. Están buscando un equilibrio que diga, lo vas a matar. Y eso que todavía no expliqué, nivel de actividad. Entonces,
Es muy burdo lo que está ocurriendo acá. La tasa de inflación en la Argentina no es ni 1 ni 3, es 2. Bajó 4 meses el año pasado a 1,7 porque dejaron de subir las tarifas y porque se calmaron los estacionales. Y luego volvió 2,9, 2. 1,9 y 2,1 es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que los gobiernos necesitan, y no me excluyo, tener a la gente entretenida con algo. Entonces que si es 1,9, 2,1 aparece en todos los canales, es la misma mierda. 1,9 elevado a la 12 da 29 y 2 elevado a la 12 da 30. Entonces, esta tendencia, le saqué los estacionales, le saqué lo regulado, le saco la carne y me da 2,5, 2,5, 2,1, 1,8, 2,1. Viene lento esto. El mérito de esto es bajarlo de 300, no de 17.000, otra exageración. De 300 a 25. Y piloteás. Yo soy totalmente consciente de la política, que hoy tu objetivo es ser reelecto. Entonces vos tenés que ir a reelegir y después tenés 4 años para la otra hazaña. Y si no tiene que venir uno más lógico que mantenga el rumbo, y al final del 4º año del próximo gobierno tengamos un dígito anual. ¿A quién se le cae la media en ese modelo? A nadie. Firmá ya, si te comprometes y cumplís eso. O se van a volver locos por llegar a un dígito en el primer año. Los amarillos son atraso contra la verde. Y los rojos son adelanto contra la verde. 5 años acumulados, 1.500 de inflación. Si hubiéramos estado nosotros, era el mismo cuadro. Estuvo Milei, es este cuadro. Electricidad, gas, colectivo, alquileres, nafta, dólar, teléfono, seguro médico, alquiler, educación. Todos estos amarillos los recibió este gobierno atrasado. Fruta, ropa, carne, diario, auto, medicamento, golosina, todo lo recibió adelantado. Esto es lo que se llama precios relativos de la economía. Cuando uno larga un plan de shock para golpear la inflación, esto tiene que estar parejito. Pues yo digo acá que lanzo un plan para que no haya inflación, ustedes me van a decir, ¿y qué vas a hacer con la electricidad, el gas, el colectivo? Esto lo vas a tener que emparejar. El día que lo tengas medio parejo, ahí te voy a creer. Esto no es obra de Milei, esto es herencia. O sea, yo tendría que mostrar un cuadro a ver qué hizo Milei con los amarillos y sumárselo a esto que recibió Milei. Ahí está. ¿Qué se ve de este cuadro? Primero que esto estaba así. Y ahora está un poco más así. Segundo, que los amarillos estaban acá y ahora se entremezclaron. Tercero, que hay mucho amarillo todavía abajo. El dólar, la electricidad, los cigarrillos, la nafta, la jubilación, la telefonía. Bueno, ya que está tan claro, ¿por qué no sube los amarillos? Es que cuando subo los amarillos se corre la verde, que es la inflación. Y a estos rojos, ¿por qué no los matan? Está la carne acá. Auto, medicamentos. Que abra la economía, los quiebran. Este es el arte de la política económica. Me encanta explicarlo así, porque cuando lo explicas con objetividad, yo ni critico ni favorezco. Digo, tiene este quilombo. ¿Quién lo hubiera tenido? Cualquiera. El que le tocara. Y decimos una cosa, ¿qué va a hacer entonces con electricidad, gas, nafta? Y cuando pueda tiene que continuar. ¿Y para qué carajo se embarcan que va a colapsar la inflación? No lo sé. Porque el quilombo de 30 años no lo arreglás en 3. Entonces, ¿por qué no te callás la boca y apoyás? Porque no me gusta esto.
porque hay formas alternativas. Pero yo no gobierno. Pero las cosas que están bien, están bien. Dado que esto es así, y la inflación va a seguir estando, hasta que se acomoden los precios relativos, estos son los dólares de Milei a pesos de hoy. Hoy 1.500. Cuando él llegó, Massa le dejó un dólar de hoy 1.421. No está tan lejos. Y Massa era un quilombo, ¿viste? Y cuando él devalúa a 800, ¿cuánto es de hoy? 2.200. La diferencia entre 2.200 y 1.500 es lo que se le atrasó. La diferencia entre 2.200 y 1.500 es lo que estuvo la inflación por arriba del dólar, de la devaluación. Este cuadro, visto así contra el 3.000 que tenía Néstor, que recibió el promedio de Argentina 1.800, me lleva a decir, no integrante del club de los devaluadores, que si el dólar estuviera a 1.700, 1.800, 1.750, yo estaría más tranquilo. Y sería un dólar más competitivo para todos los sectores. El gobierno, en vez de indagar, pensar, proponer, salir, al que dice esto lo critica. Es muy difícil estar solo en Olivos. 80 años de Argentina generaron desconfianza y 3 de Milei no la arreglaron. No arreglaron. Yo me animo a preguntarle a cada uno de ustedes, uno por uno afuera, por qué compran dólares. Y si no se los pregunto, pregúntenselo ustedes. Ya sé la respuesta igual. Pero pregúntensela a ustedes, así no me hinchan las pelotas. Es una enfermedad que hay. No es una enfermedad. Vos tenés miedo que te rompan el culo. Incluido Milei. Incluido Milei. Y entonces compras dólares, pero aplaudís a Milei porque no querés más los peronistas. Ya está. ¿Por qué no se blanquean? Y bueno, ¿viste? Este es el dólar del sojero, mal. El único momento de la historia que tuvieron peor tonelada en peso en Rosario de la soja fue con Macri. Si miran este cuadro, votan a Massa, un pillo, porque les dio a ustedes esa mezcla que le daba. Y a pesos de hoy, Alberto Fernández le daba 1 millón de pesos por tonelada y ahora son 505.000. Pero, claro, porque entre la retención, el problema es de tipo de cambio real. ¿Cómo van las retenciones? ¿Cómo? ¿Cuándo le van a bajar las retenciones? Y si te mostré el primer cuadro de todo. Al chacarero. Pero si es el chacarero la retención. ¿Cómo? No los exportadores. Pero me lo paga el chacarero, eso, que exportadores. Te tengo que enseñar yo a vos. Es decir, viene el exportador, te compra el producto, exporta, ¿quién paga el impuesto? ¿El chacarero? ¿Quién quiere que lo pague? Que mi abuela era soltera. Pero lo taparon por algunos. Pero no, hombre, eso lo sabes en... No me digas eso. Segundo tema, y además no se puede bajar porque no se puede bajar. Ligaron un montón, porque la única baja de impuestos que hubo acá, pero no lo estoy, yo no quiero las retenciones. Estoy hablando como si fuera el psicólogo, porque a mí me cuesta mentir. Te vuelvo a repetir, me equivoco. Ahora, cuando vos miras el cuadro que te mostré, justito, ¿entendés? Te falta decirme que lo pague Galperín y me lo saque a mí. Y bueno, esos son los intereses y los lobbies. Cuando lo de la construcción, que les cortaron la ruta y están ese asco por el cual he venido manejando. Y ven que te bajaron la retención a vos y dicen, que me den a mí para hacer ruta. Pero ya lo sé, hombre, te quiero mostrar cómo es el tema. Vos no podés pedir otra cosa que no sea lo que estás pidiendo. ¿Por qué? Porque perteneces a este sector. ¿Qué querés? ¿Pedir ruta? Sí, está bien. Y bueno, entonces... Eso en la cabeza después los exportadores que se hicieron la guita de ellos. Se ganaron 1.500 millones de dólares. Pero si acabamos de escuchar a la señorita, tenés que venir acá y decirle a ella si la bandera amarilla. ¿Qué querés que haga? Bueno.
No me hagas meter en esos kilómetros. Si vos lo sabés mejor que yo. Bueno, vamos acá. Agro, petróleo, gas y minería, banco. Yo cada vez que digo acá los ganadores, me putean o los banqueros o los del agro. Son ganadores en términos de volumen, de PBI, de actividad. Ya sé que la rentabilidad es baja. Están como ganadores acá y estos tres son el 20% de la Argentina. Por más que ustedes le den laburo a los camiones, a los colectivos, a los almacenes del 20%. Y acá está el 80%, que es industria, construcción, comercio y turismo y servicio neutro. El problema hoy de Argentina es que el PBI crece al 2%, como van a ver mañana en los diarios, porque estos le ponen y estos están hundidos. Estos dan el 50% y estos dan el 20%. Estos están en zonas geográficas, en Córdoba, con poca densidad, y estos están en grandes urbes urbanas. Y ahí está el quilombo. Y ahí está la discusión de los Menem con Karina. ¿Cómo carajo hacemos para los que están en industria, construcción y comercio no voten? ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasó con Menem y Kirchner? Que tenían a estos creciendo al 2, al 7, al 31, al 3, al 2. Milei los tiene al 10 y al 15. Pero aquellos tenían a esto al 10, al 24, al 15, al 14, al 30, y este lo tiene a 0, 4 y 2. ¿Quién tiene razón? Todos. Entonces eso de que hay una Argentina dual es mentira, porque es menos que dual. Si el 20 gana y el 50 pierde, eso no es dual, sería 50 y 50 dual. Y Milei sigue diciendo que los economistas mentimos, y esto lo produce el INDEC. Entonces acá hay un problema. En el consumo, que es el 68% del PBI, alimento y bebida, indumentaria y calzado, electrónico, tienen un problema. Transporte y comunicaciones, restaurantes, hoteles, no. Salud, neutro. Entonces, el problema que tiene es que donde hay gente y vota, y mucha densidad, están mal. Entonces, acá la cuestión es si el salario que está en la época de Milei, 6 abajo el formal, mucho peor el informal, y 20 abajo el sector público, que no recupera más. ¿Recupera o no? Entonces yo le digo, si la inflación es 25, los salarios van a subir 30. ¿Entienden? Está trabado eso. Esta es la manera callejera de ver si van a subir los salarios. Sí, pueden subir, pero tienen que superar a la inflación. Bueno, entonces matemos la inflación. Estamos en eso. Pero si hace 10 minutos dijimos que esto tarda, ¿cómo el tipo de cambio? Salario tiene que acompañar. Y alguno me va a decir, los más veteranos respetuosamente, es que si subís el tipo de cambio y subís el salario, no vas a bajar la inflación. Tenés que acompañar. Ahora los tenés clavados. ¿Por qué no bajan? No emitís, tenés superávit fiscal, congelado el dólar y congelado los salarios. Y dado mensual. Es decir, hay un bicho raro ahí argentino, difícil de aniquilarla. Pero después vienen los paraguayos, los israelitas, los mexicanos, dicen, a nosotros nos llevó 10 años, los peruanos, 20 años, los uruguayos, 15 años. Estamos metidos en eso. ¿Está claro? Pero hay que seguir votando a Milei. Bueno, sin entrar en esa discusión, estamos a punto de decirlo. Después cada uno con su culo que haga lo que quiera. ¿Entendés? Entonces, qué sé yo, votar que quieras, porque eso es la democracia. Y acá va lo siguiente. La Argentina tuvo programas como estos con gobiernos militares, que no había parlamento, no había no me votan, y te cagaban a palos y salías en la calle. Eso marchaba. Y fracasaron igual. Yo lo viví. ¿Qué van a morir? ¿Vos lo viviste? ¿Qué tenés que yo tengo 15 años? Así que ahí te afano. Bueno, el problema que hay acá es que la nueva población que se incorpora, 430.000 trabajadores,
y hay nuevos desocupados por 480.000. De nuevo, el presidente ayer lo escuché diciendo que no había, que ni está todo acá. El problema que tenemos es que el país que presenta Milei no existe. Pero no estoy diciendo que es un tronco, estoy diciendo que al pedo dice esas boludeces. Porque yo estoy obligado a decir esto. ¿Quién me obliga a decir esto? Nadie. Yo vengo acá y cobro y me dicen, vos tenés que venir a decir qué es lo que estás viendo. Y estoy viendo esto. Hace 30 años que laburo de esto, pero me he equivocado 500 veces. ¿Cuánto emplean los ganadores? 300.000 tipos. ¿Cuánto emplean los perdedores? 8 millones de personas. Ahí están los votos. Esta es la variable más contraintuitiva de todas. Participa 18% en la economía. Cuando yo veo de qué se compone, menos 18, menos 20, menos 1,7, año contra año, todo lo que es inversión. Después me dicen que hay 150.000 millones de dólares en petróleo, gas, minería. Hay anunciado. No desconozco el RIGI, que seguro vos no tenés, pero los ganadores tienen. Y cuando miro dónde está el RIGI, y bueno, viene en el año 2030, 31, 32. Mientras tanto, la inversión, los fierros, ¿quién entierra algo en la Argentina? Con Milei cae. ¿Sabes por qué cae? Porque Menem generaba el fenómeno de que venían españoles, americanos, ingleses, privatizaciones. Milei genera el fenómeno que compran 10 argentinos sin plata todo lo que se vende. No me hagas hacer nombre porque más de la mitad son clientes míos. ¿Y Menem fundió a muchos o no? Según los que no creen en el modelo liberal en el que yo creo, Menem, Macri y Milei son lo mismo. Yo trato de explicar que la única salida es de libre mercado, pero te quiero aclarar algo. Más que fundió, no fundió. El presidente Macri, gran amigo, llegó detrás de 12 años de kirchnerismo y era rubio de ojos claros y tuvo la oportunidad. Cuando vienen 4 años y la pelota no entró, se convierte en un problema a punto tal que gana Alberto y la presidenta Fernández, en una jugada de ajedrez, lo hace presidente. ¿Sabés qué termina influyendo ahí? Que Macri no la invocó. Entonces Macri empieza a ser un peso. Entonces viene Alberto con Cristina. ¿Qué hace? Termina tan mal que termina hundiendo más a los 12 años previos. Si no ganaba Milei. Milei es el subproducto de la hinchada de las pelotas. Y ahora viene Milei. Entonces vos calentate que a Milei le entre la pelota. Porque si Milei no entra a la pelota, los liberales vamos a tener un problema. ¿Y el fascismo quién lo hará? Vamos a tener un problema, pero no importa. Vos tenés que pensar que nosotros tenemos compatriotas que no tienen el nivel de conocimiento que tenés vos. Y si abren la heladera y no hay nada, se hinchan las pelotas de Milei también. Y lo vas a tener de nuevo a los otros. Entonces vos no razones la Argentina de mirándote al ombligo. Bueno, entonces, los Macri, yo fui integrante de Macri. Y cuando me echó, lo seguí viendo. Y conservo gran afecto. Al no invocarla, se convierte en un problema para volver a insistir con lo mismo. Gracias a la patinada de Alberto, y que termina con Massa y ese quilombo, aparece Milei. Y sí, Milei, lo dijo él el otro día en el discurso. El problema que tiene es que no lo cree Milei, alguien se lo escribió. Y dijo, pero soy consciente que tenemos que generar resultados. Porque si Milei no la invoca, vamos a estar con el culo en la mano, ¿entendés? Ahora eso no es votar a Milei, eso es que deje de pelotudear y arregle esto. Eso es, nada, por eso. ¿Es fácil? No. ¿Hablo yo acá como un sabelotodo? Sí, porque es mi laburo. ¿Podía haber ido yo ahí? Sí.
¿Era infalible que salía bien? No. ¿Entendés? Bueno, entonces esto es lo que... Vos lo único que tenés que rescatar acá es lo que a vos te interesa a futuro de las 5 cosas que viniste a ver. Y si no queda claro, me las preguntás y yo las repito. Entonces, la exportación son lo de siempre, oleaginosos y cerealeros, petrolero, petroquímico, minero, metalífero y bovino, 80.000 palos. Quiere decir que hasta los exportadores son de lo mismo. Y los perdedores o neutros de abajo. Entonces acá tenés un problema y chao. ¿Qué hace Milei? Compró dólares, emitió pesos, pero porque quiere conservar el tipo de cambio. La inflación los chupa, los absorbe. Entonces termina sin emitir dinero. Cuando yo junto lo que emitió, el circulante, los depósitos, lo que se llama M3, que es toda la plata que está en la calle, y comparo desde que empezaron ese proceso, 185 billones, y lo miro contra hoy, 178 billones. Mi viejo hubiera dicho, hay menos plata en la calle. Al haber menos plata en la calle, ellos tienen un objetivo deliberado que yo dije, ¿qué tiene en la cabeza el gobierno? El superávit fiscal, la inflación. Entonces, ¿por qué cae esto? Esto cae porque lo chupa el gobierno. Lo chupa porque vende bonos dólar link para dar cobertura a los que tienen que vender el dólar porque están obligados y no quieren quedar abierto el peso. Yo creo que acá yo lo veo muy tecnificado al sector y debe haber gente de área financiera. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vos querés integrar lo fiscal, lo externo y el nivel de actividad, si esto no sube, miren cuánto fue el promedio a pesos de hoy de los últimos 20 años de Argentina de plata en la calle. 231 billones, hoy 178. O sea, Milei tiene 50 billones de pesos reales menos en la calle hoy que en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque vino a eso. Cristina Fernández, cuando en el 2011 y 2015 pone el cepo, tenía 270, 100 billones más. Cerró, todos nos quedamos con pesos, y las empresas multinacionales en particular no podían girar dividendos. Bien kirchnerista. ¿Y qué hacían? Y nos quedamos con pesos, pintamos, compramos edificios, cambiamos los autos, se mueve la economía, el otro extremo. Imposible de sostener en el tiempo, pero ¿qué carajo le importa al que gobierna? Entonces hoy estás acá, ¿en qué? Y en un capricho. Mirá Milei, julio del 25, 188, hoy 178. Te lo digo de frente. Es probable el nivel de actividad, si está bajando los pesos que hay en la calle. Y la inflación va a una dinámica que vos no decís, che, ¿qué estás tomando? Y tal remedio. Te está matando, sí, pero me está curando. Te está matando y seguimos boludeando al 19221. Entonces, tiene que tener la realpolitik y pragmatismo, decir, mirá, de acá al año que viene, ya que pensamos en las elecciones, reguemos un poquito esto. No hagamos plan platita porque es mal parido, pero busquemos una manera. Si mienten en todo, que mientan una vez más y tiren un poco de plata a la calle. Vos me decís, ¿usted qué haría? Esto haría. ¿Crees que va a llegar a 1800 como dijeron en el dólar? Puede ser, pero ¿con qué inflación? Porque si está 1800 y fue 2, 2, 2 y 2, ya te mostré en el cuadro que 1800 de fin de año es 1500 de hoy. Te traiciona la inflación ahí. El problema es si la inflación es 2, 2 y 2 y a fin de año sigue 1500. ¿Por qué? Porque no tiene un gran exceso de demanda. El dólar entra en peligro de escape si la dolarización aumenta. La dolarización es espantosa, pero nunca tuvimos 100 lucas de exportaciones y 30 de superávit comercial. De nuevo, sepan distinguir crisis financiera de Margarita Los Chanchos. Crisis financiera no hay, pues Margarita Los Chanchos, la estamos dilapidando.
¿Por qué explotaba antes la Argentina? Porque no tenía las 100 lucas. ¿Cómo lo mantuvo 2 años Macri? Porque este mismo Toto le conseguía plata del Morgan y de Pinco y de los fondos. Cuando los fondos dijeron, estos van a tener quilombo, no vamos, cagamos. Esto es más genuino en el sentido de que esto es vacamuertismo más campo y minería. Pero no queda acá. Al no quedar acá es, yo te transfundo a vos, pero vos se te escapa la sangre por otro lado. Bueno, es un problema, qué sé yo. Le toca a Milei ahora. Yo no tengo nada contra Milei. Estoy describiendo un estado de situación. Esto es el crédito en términos reales. Está clavado hace un año. Y esa es la morosidad. De nuevo, mala praxis. En el año 24, con Milei, te llamaban 5 bancos por día para prestarte. Bajaron la tasa a más no poder. No es la ludopatía. Es que cualquier boludo tomó crédito. Y después le fueron la tasa a 150 y no puede garpar. ¿Y me preocupa? Sí. ¿Está el sistema bancario en peligro? No. Lo que está en peligro es otra cosa que me está pasando con algunos clientes. Que cuando hay recesión, vos con tal de vender, das crédito. ¿Por qué? Y porque si no, no vendés. Y en un momento se te junta mucha plata en la calle. Y empieza a haber algún problema de poder garparte. No el préstamo y el crédito, la que te vendí. ¿Por qué? Porque es sano el tipo, es honesto el tipo, no es garca. Voy y tiene el negocio ahí, pero no vende, y si no vende no me puede pagar. Y es más, no soy garca, llévatelo de nuevo para mostrarte que no soy garca. Eso está pasando, de a poco. Pasó con Menem. No importa con quién pasó, déjense de joder con Menem, si yo no soy menemista. Pero miren para adelante, miremos a los jóvenes, che, me hacen poner mal. A mí qué carajo me importa Menem. Pero no importa, mirá para adelante. Vos tendrías que tener sangre armenia. Los armenios nos mataron 1,5 millones y miramos para adelante. Vos no le des bola a eso. Acá tenemos que ver es qué hacer con el negocio. Y en el negocio está pasando eso. ¿Qué le decía yo a un cliente mío hace un año? Vendele igual. Pero me paga 30 días. Vendele igual. Si no, no te quejes. Y eso sí, le vendiste igual. Si es de confianza, si le vendés hace 20 años, pero el tipo no vende, primero te pide más plazo para lo nuevo. Y segundo, no te puede pagar lo viejo. Entonces, electrodoméstico es el más claro de todos. Yo espero que eso no se profundice, porque si eso se profundiza, estaríamos trasladando el problema de crédito bancario a crédito de la calle. Entonces hay que medir bien todo eso. ¿Qué me queda? Me quedan los depósitos en dólares, que sí, efectivamente, se están prestando, pero con cuidado. Hasta el presidente del Banco Central ayer se le caía la cara y dijo, de esto no va a venir el milagro. Acá tiene que aumentar la demanda de pesos. Y eso es confianza. Y eso va a tardar. Va a tardar. Conclusión. Primero, acá hay una bifurcación evidente en cómo trata este gobierno los temas financieros respecto a los temas del sector real. Arriba de los temas financieros, para no pisar la cáscara de banana, están. Y al sector real no le dan bola. Milei hasta lo dice explícitamente, lo volvió a repetir hoy. No es un tipo que le preste atención más allá de la General Paz. Ustedes que lo quieren tanto, lo del campo. Lo del interior. Lo del interior. Segundo, el presidente es el único garante del superávit fiscal. Nobleza obliga. Nobleza obliga. Yo vi a todos los candidatos, conozco a todos los presidentes y me he reunido con todos ellos en un honor profesional que tengo y le agradezco a mi madre que me ha mandado a estudiar. Yo los veía por televisión y hoy es común que te llamen. Al único que no vi ahora desde que es presidente es a Milei, al cual veía una vez por semana en mi oficina. Encima eso, ahí eso
te pinta un tipo de cuerpo entero. ¿Quién es el garante hoy de que Argentina tenga superávit fiscal? Javier Milei. Ninguno hubiera hecho eso. Y hoy él lo sostiene. Lo hizo a su manera, licuando todo el verso de la motosierra. Lo hizo y está ahí. Este es su legado. Confirmación 3, el ministro de Economía administra flujo. Él mira el tipo de cambio y la deuda. No le pidan la política industrial. Y encima, 7 reuniones en la Cámara de la Construcción o en la UIA. Hierve la sala. 4, hubo 3 hierros. La política monetaria de regalar crédito, la apresurada salida del cepo a personas y la explosión de la tasa de interés cuando vino Bessel. Lo escribo. ¿Vos estás de acuerdo? En esto no. ¿Lo hubiera hecho eso de diferente? Sí. Y es la primera vez que hasta lo escribimos y lo entregamos. Confirmación 5. A la mitad del PBI le cuesta arrancar. Por poca plata en la calle. Porque el crédito en peso está trabado. Y el crédito en dólar está encapsulado para lo que pueden pagar. El riesgo no es volver atrás. El riesgo es que Milei tiene que mostrar resultados. La oposición sigue en un proceso muy lento de ordenarse. Lo que tenemos que ver acá es si lo que viene es un Boca River o un triangular. Eso lo vamos a tener, se tiene que definir entre diciembre y marzo. Mira, este para vos, ni sabía que venías. Como Martínez de Oz, Menem y Macri, no está claro que se vaya a completar el cambio estructural. No está claro. Yo les quiero transmitir mis vivencias. Yo tengo clientes del sector industrial que me preguntan, decime si voy a durar. ¿Por qué le digo yo? Porque me dicen, mirá, acorde al tamaño, estoy poniendo 50 lucas por mes. ¿Para qué? Para empatar. ¿Para empatar qué? Gastos e ingresos. ¿Y cuánto hace que pone? Un año. 50 por 12 son $600.000. ¿Y de dónde lo pone? Del canuto. Entonces lo único que quiero saber es si la sigo poniendo, pero existo. Porque si la sigo poniendo y me barren, no la pongo más. Si me quedan 2, me saco todo esto de encima y me quedo con 2. ¿Y qué hace? Y me quedo con 2, qué sé yo. Eso hay un montón. Acá el problema es otro, acá es la rentabilidad. Perdón. Sí. Como yo hablo desde la buena fe, entonces él me dice a mí, si yo sé que voy a estar, la pongo la 50. Él no me dice, uy, qué cagada, yo necesito el quilombo para hacer 3. No dice eso. Eso lo dice Milei y Caputo para justificar a los quebrados. Entonces a mí me da bronca cuando a la gente la tratan con cabeza de termo. Hay tipos que han hecho la guita laburando. Y entonces me dice, yo quiero saber si la pongo, porque si la pongo no tengo problema. Si me decís que hay luz al final del túnel. Pero si vos me decís, mirá, vos estás liquidado, ¿por qué? Porque vos la hiciste bien, no la hiciste por la inestabilidad. Pero a 1.500 pesos con la apertura china viene Galperín y te rompe el culo. Y ese no quiere eso. Y si fuera vos estarías como ese. ¿Entendés? Ahora, ¿qué es lo que te voy a reconocer? Bien, que es muy difícil discernir entre el que le hizo bien, el que le hizo mal, el que la inestabilidad. Está clarito, yo te quiero decir algo. Mi primer suegro es el tipo más antiperonista que conocí en la vida. Me enseñaba los precios máximos. Yo era un pendejo, adolescente. Creía en los precios máximos. Y él me dijo, yo necesito que el peronismo gane toda la vida. Era antiperonista. El problema es que era una persona muy seria, muy honrada, de muchos principios, y le rompía la bola a las mañas del peronismo. Pero ganaba guita con el peronismo. Si me querés preguntar eso, lo tengo clarito.
El industrial, pero no el industrial de industria, el empresario, el que se puede proteger de la inflación con activos y bienes, gana siempre con la inflación. El asalariado de ingreso fijo es el defensor de la estabilidad. Tiene que ser el asalariado. Lo único que no quiere el asalariado es que la estabilidad le llegue en un momento donde él no completa su circuito de vivir, porque si el tipo completara su circuito de vivir y es estable, su pregunta sería ¿cómo cambia la casa? Y eso es el crédito. ¿Cómo son los países estables? Con la que ganas tenés un nivel de vida más o menos. Y el activo lo haces con crédito. Y vivís 20 años pagando la casa. Pero eso es estabilidad. Ahora, si yo congelo a esos millones de personas que te mostré ahí a menos 20, ahora vos me querés decir, fue Menem, fue Alfonsín, fueron los militares, fue los peronistas, ¿y qué querés que haga ahora? ¿Vos para qué querés ser presidente? Para arreglar este quilombo. Bueno, ya está. Entonces, yo me derivo hacia estos temas que no me corresponden, porque quiero contestar lo que pregunta el público, nada más. Pero si acá el cuadro de la conclusión está clarito y querés que vayamos al campo, vuelve a demostrar que cuando lo dejan laburar invierte, pregunta cuánto gana, sí, saltó la producción, saltó la exportación de carne, el gobierno acertadamente no aplica regulaciones. Imagínate que cuando voy a la Cámara de Construcción y ven esos primeros 3 párrafos, me putean en 20 idiomas. Yo digo, no, es verdad, esto está bien. La macro ganó mucho gracias al aporte del campo, pero dejó un sabor amargo porque hay altos volúmenes, baja rentabilidad. Recuperar rentabilidad acá va a ser complicado. Lo escribo. Pongo las cosas con las que discrepo y pongo las cosas con las que está de acuerdo. Todos los jóvenes que vienen atrás de ustedes o comparten esta noche la sala, tienen tecnología. Yo empecé esto hace 30 años. No venía ella ni en pedo a explicar lo que escuché hoy acá. ¿Eso qué? Eso es avance. ¿La productividad qué es? Esto. Pero lo tengo clarito que estamos en otro volumen de la producción de grano. Voló, exportaciones, voló. Si un tipo gana diferente a Milei, ¿puede obstruir esto? Un boludo. Y cuando miran el precio de trigo, maíz o el complejo soja a dólares constantes, no corrientes, estos tampoco son precios extraordinarios. Precios extraordinarios fueron lo que ligó Cristina. La década bolivariana, que subieron el gasto y el día que los precios bajaron, no tuvimos para financiarlo. Eso sí lo arrastramos. El ingreso de productor de soja, solo mejor que Macri. Mirá el dólar con Massa. Lo extrañás. El ingreso. Lo extrañás. No tenés huevos para decirlo. Me venís a apurar con el textil. Bueno, pero el que está al lado tuyo no. Mirá el trigo. Mirá el trigo. Hoy contra el resto. Mirá el maíz. Encima esta revolución de volumen, ustedes lo hicieron con estos precios. Mirá si van para adelante. Sí, pero hay que preguntar los números cómo le quedaron al chacarero. Acá hay muchos. Y están todos acá. Les miro las caras, están todos, mira que están todos contentos. Mirá la carne. 7.500 palos de 2.000. Pero faena cayendo, consumo cayendo, sube la exportación con precios muy altos. Acá hay un quilombo menor. Si alguien me hubiera dicho que con la carne pasaba esto, hubiera esperado más quilombo. No sé si es que la gente come menos carne. Que debe haber algo de eso, ¿eh? Se acordaron tarde con esto. La
Había que aprovechar cuando estaba Aleman y decir economía, que ustedes decían recién. Ahí estaban Si en las cosas que salen bien se acordaron tarde, no hay poronga que te venga bien. Terminó. Te saco esto. ¿Dónde está? Si no armamos quilombo y no se arma el quilombo, alguna pregunta contesto. No, discurso y afirmaciones no. Pregunta. Pero ustedes dos tienen la palabra prohibida. Mira, ya está mi cuñado. ¿Quién es? Quiere hacer una pregunta. A ver, dale. Hincha de Racing. Sí. Preguntá lo que quieras. Escuchar la canción de Peralta. Vos decís que el atributo principal, un atributo muy importante de mi ley es sostener el superávit fiscal. Ahora, Pero más que atributo, su convicción y como condición ineludible. Bueno, supongamos que gane y que esa es su herramienta. Sí. Hay mucho atraso en mantenimiento de infraestructura. Acá en el campo seguramente ven las rutas, pero en muchas áreas. Sí, es así. Argentina. Y como vos mostraste y todos muestran, es muy justito ese equilibrio fiscal. Pero la infraestructura como está es insostenible en el Claro, tiempo. ¿qué pasaría si gana Milei en el 2027? No, primero yo creo que en una actitud, primero, es más fuerte que yo no mentir. Estamos hablando de una persona complicada. No puedo mentir. Que no tiene actitudes racionales. Es muy bueno para algunas cosas. ¿Quién patea el hormiguero en la Argentina? Un loco. Che, ahora que vengan a arreglar el hormiguero. No sé si tiene esa hoja de ruta. Segundo, va a tener que cambiar su actitud, no su conocimiento. Es decir, cualquier funcionario de este gobierno te dice que si levantan la cabeza le pegan una patada en el culo. No puede ser, viejo. Entonces, entendés que las respuestas son más profundas que la pregunta a secas. Si fuera por mi ley, te voy a contestar, no va a arreglar ninguna ruta. ¿Sabés por qué? Porque cree que la ruta no es un problema de él. Entonces vos decís, nah, pero boludo, eso lo dice para ser presidente. Una vez que... Y no lo hizo. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Porque hay una patología ahí. Gracias. Presentar el equipo de Guayacán, que es un orgullo. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por venir. Este es el gran equipo de Guayacán, del que estoy muy orgulloso. Han pasado 10 años, gracias por estar y ojalá nos encontremos dentro de 10 años y digamos la pucha que vale estar vivo. Así que, una foto.